días a todos los hermanos que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1 La Predicadora, siendo el día viernes 8 de diciembre del 2023. Y bueno, como siempre, traigo para compartir con todo el pueblo de Dios la palabra de bendición, la palabra que edifica, la palabra que nos da vida. Y vamos a comenzar en este día haciendo una oración antes de nada, para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gloria y la honra. Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en este lugar de bendición, Padre, en este lugar donde se predica tu palabra. Señor, te pido que tomes el control de cada palabra que se va a impartir en esta tarde, Señor, que sea de bendición para todo aquel que está sediento de tu palabra, Señor. En esta tarde te damos la gloria y la honra, y todo sea para alabanza de tu nombre, Señor. Amén. Vamos a comenzar en este día, sin antes, vamos a dar los medios por los cuales te podés estar comunicando a la radio. Le vamos a pedir bendiciones, Mauro, si nos podés dar a toda la audiencia los números por los que se pueden comunicar la gente. Amén. Dios te bendiga, hermana Miriam. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas. En este día viernes le damos gloria al Señor y te invitamos, así como decía nuestra hermana, a que te comuniques en esta tarde. 11 60 39 33 75. Esa es la línea de WhatsApp, 11 60 39 33 75. Si no tenés la línea fija, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Si no, nos puedes estar escuchando a través de Facebook, La Predicadora, Señales Antes del Fin. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir a una adoración de Marcos Witt, si puede ser. Gracias. Vamos a ir con esa. Su llamado, detén tu caminar. Él sabe que has cansado y quieres hoy estar preparado para salir, preparado para ir con él, preparado para salir, preparado para ir con él. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor
Bien, qué bueno que es en esta etapa de fin de año darle las gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque Él nos ha acompañado a lo largo de todo este año, y el mes de diciembre es un mes para hacer un balance y agradecerle al Señor por todo el tiempo que estuvo con nosotros, las veces que nos respondió, las veces que estuvo ahí, cuando más mal estuvimos, cuando nos sentimos mal. Por eso esa canción de darle gracias al Señor, sea cual sea la circunstancia que nosotros estemos pasando, le tenemos que dar gracias al Señor. Y ahora vamos a ver por qué. La última vez que estuvimos en este programa se había hablado de la importancia de tomar decisiones, poniendo el foco en la indecisión. Que al cristiano se le hace muy difícil tomar una decisión, por decir así, la decisión correcta. También dijimos que hacer la voluntad de Dios tiene que ser parte de nuestra decisión, porque Él no creó robots, Él no creó con libre albedrío. El tema del cristiano está cuando hace un mal uso de la capacidad de tomar decisiones que el Señor le dio. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo usamos ese libre albedrío que el Señor nos dio. Tenemos que cuidar esa comunión que el Señor nos dio para saber tomar esa decisión que es la decisión que está alineada con la voluntad de Dios. Porque el Señor va a permitir ciertas cosas, ¿para qué? Para llevarnos a hacer su voluntad, porque no estamos en los caminos de Dios de balde. A lo largo de todo lo que nos pasa en nuestro andar con Dios, vamos a ir desarrollando el carácter que a Dios le agrada. Si nos dejamos moldear por Dios, si soportamos la corrección, si soportamos el desierto, de seguro que vamos a desarrollar ese carácter conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, ¿por qué el Señor quiere que uno desarrolle el carácter piadoso? Porque si tenemos un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a poder hacerle frente a cualquier problema y vamos a poder seguir sin detenernos y avanzar sin estancarnos. Vamos a poder fluir. Nuestra comunión con Dios va a ser fluida. No va a haber baches ni obstáculos que detengan nuestro caminar con el Señor. El carácter piadoso nos hace conscientes de nuestra identidad en Cristo. ¿Sabemos cuál es nuestra posición en Cristo de manera continua, incluso en medio de la adversidad? Porque son muchos quienes en medio de los problemas se sienten como descartados por Dios. Es como que en el momento de la aflicción pierden la noción de su identidad como hijos de Dios, los beneficios que tienen como hijos de Dios, como si se les sobreviniera un espíritu de estupor. Se olvidan de que Dios tiene el control de todo lo que les pasa en la vida. Se olvidan de que el Señor nunca les hizo faltar de nada. Se olvidan de dónde el Señor los ha rescatado. Se olvidan de que son escogidos de Dios, nación santa, real sacerdocio. De todas estas cosas se olvidan cuando viene la tribulación. Se nos olvida el estupor del problema, nos hace olvidar nuestra identidad en Cristo. Nos hace olvidar que somos hijos de Dios. Porque los problemas como que nos acorralan, nos confunden y nos llevan al desaliento. Es más, muchos incluso llegan a pensar o se autoconvencen de que su destino ya está marcado, que es así como tenía que ser, porque así sufrió en su familia, así fue su mamá, así fue su papá, así pasó con su abuelo y así pasó con toda su linaje familiar. Entonces, ¿qué puedo esperar yo? Si ya está en mi familia que fue así, ¿qué puedo esperar yo? Y ese es el pensamiento que acarreamos cuando nos acorralan los problemas. Y así es como que la vida gira en una espiral descendente de frustración, de depresión, de escepticismo. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios escucha mis oraciones? O de fatalismo. A mí siempre me espera lo peor. Lo peor ya me está destinado. Pero cuando estamos en Cristo, la dolorosa incertidumbre no es algo que no se puede evitar, no es algo inevitable, se puede evitar porque el Señor nos ha dado la capacidad del poder para vencer.
Dios nos ha dado esa capacidad a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que estar en Cristo. A ver, cansar nos podemos cansar todos, porque los problemas, las diferencias, las discusiones siempre surgen de una u otra forma, siempre van a estar. Pero la palabra me dice que Dios da fuerza al cansado. O sea que la Biblia me está diciendo que podemos llegar al punto de que los problemas nos pueden cansar. El dilema surge cuando el cansancio se vuelve un estado continuo en nuestra vida. Y ya nos fastidian los familiares, la casa, el vecino, incluso la vida misma ya me fastidia. Ya cuando llega un momento que a uno le fastidia todo a su alrededor, es que algo está pasando. Porque el enemigo usa el estrés, el agotamiento, el cansancio para alejarnos de a poco de Dios, para hacernos olvidar de que somos hijos comprados a precio de sangre y de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Él espera que estemos bien cansados y en ese estado de letargo comencemos a despreciar los consejos de la palabra de Dios. Cuando una persona está cansada de su situación, empieza a tomar en poco la palabra de Dios. No es tan así en mi vida. Entonces el enemigo, ese es el plan. Que los problemas nos fastidien hasta que nosotros empecemos a invalidar la palabra de Dios por el problema que nos aqueja. Empecemos a despreciar los consejos de la palabra de Dios. O como que no tienen valor, o como que no tienen un significado relevante en lo que me está pasando ahora. Y esos pensamientos nos van a llevar a la ruina porque vamos a buscar alguna otra alternativa. Y esa otra alternativa lo que va a hacer es llevarnos a la ruina. Por eso es tan importante en esta tarde, tan vitante y tan esencial conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida y para todos aquellos que están escuchando la palabra hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo no estoy de balde, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. El Señor nos hace clara cuál es su voluntad en la Biblia. Lo que pasa es que a veces la leemos y como que no nos damos cuenta de la realidad, del significado de lo que implica la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir primeramente al libro de Efesios, capítulo 1, del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en él mismo. Primeramente, nosotros somos escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, ya estamos bendecidos con toda bendición. La bendición ya está. El tema es que nosotros no la podemos ver porque hay un obstáculo. El obstáculo del creyente promedio, de la mayoría de nosotros, es que la carnalidad. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ver el problema. Pero acá la palabra hoy es, la palabra de Dios es la soberanía de Dios y la voluntad. La voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Cuando nosotros pasamos por problemas no tenemos en cuenta ni la voluntad de Dios y mucho menos la soberanía de Dios. Tenemos en cuenta lo mal que nos está yendo, lo mal que estamos pasando, lo mal que estamos viviendo, sufriendo, el dolor que nos agobia en el momento de la aflicción, menos que tenemos en cuenta la soberanía y la voluntad de Dios. Eso como que lo tenemos colgado en el tender para el tema de iglesia cuando me vas a congregar, pero no. La soberanía y la voluntad de Dios son muy importantes a la hora de que uno pasa un problema. El tema es que tenemos que verlo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Entonces acá nos dice que nosotros ya fuimos
por puro gusto de Dios ya escogidos. A Él le plació. Somos hijos de Dios. Ya está. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay una ordenanza, un mandamiento fundamental. Hay un mandamiento que nosotros dejamos pasar en medio de las aflicciones, en medio del problema. Y es un mandamiento esencial. Es una ordenanza de parte de Dios. ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es la voluntad de Dios central? La voluntad de Dios capital, por decirlo de alguna forma. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Ahí está el problema. Ahí está la desobediencia. Nadie de nosotros somos agradecidos con Dios. Y ahí está la raíz del problema. No somos agradecidos con Dios. Y menos cuando pasamos por problemas. Nos cuesta ser agradecidos con Dios cuando estamos pasando por desiertos. ¿Quién puede agradecer en medio de un dolor, en medio de una enfermedad, Pero ¿qué dice? Esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Da gracias. Esa es la voluntad de Dios. Si te preguntabas hace mucho tiempo cuál es la voluntad de Dios es dar gracias. Esa es la voluntad de Dios. Dios no le está hablando en esta tarde a tu intelecto, le está hablando al alma, a tu alma. El alma no necesita entender, el alma lo que necesita es recibir la presencia de Dios. El alma lo que necesita es sentir la presencia de Dios. Cuando pasás en medio de la aflicción, en medio del problema, vos lo que necesitas es la presencia de Dios. No tratar de entender, tratar de pasarte facturas a vos mismo, tratar de entender por qué me está pasando esto que me está pasando, por qué Dios lo está permitiendo. La razón no puede acercar al hombre a Dios. La razón, nuestro sacarnos en cara las cosas no nos va a acercar más a Dios, nos va a hacer sentir más culpable. En cambio, creer lo que dice la palabra de Dios, sí, recibir la palabra de Dios, sí, me va a acercar a la presencia de Dios. No tratar de entender lo que humanamente el humano no puede entender. Hay cosas que con la mente no vamos a poder entender. Hay cosas en la Biblia que nosotros necesitamos creer, que el Señor Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, algo que nosotros vamos a tener que creer. Nuestra mente, ninguna mente humana, por más que se reviente pensando, va a poder entender. Nosotros hay cosas que tenemos que creer. En el agradecimiento hay bendición. En el agradecimiento en medio del peor momento hay bendición. Porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Que den gracias. Esa es la voluntad central, la voluntad capital. Ser agradecidos. Cuando uno es agradecido con Dios, vienen las bendiciones. Vienen los problemas. Cuando nosotros murmuramos, ahí viene el problema. Pero a pesar de que el misterio de la voluntad ya ha sido revelado, escuchamos todavía a muchos hermanos que dicen, sí, yo sé eso, pero no puedo con la situación, no puedo con el problema, no puedo con esta lucha. Y todos a la verdad tenemos luchas, nadie está exento, porque estamos en esta tierra, en este mundo caído, pero Dios dice la palabra que nos dio la capacidad, no tenemos excusa. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, Dios nos da la capacidad de ¿qué? De obedecer. Nadie puede, el evangelio no se trata de hacer esto, hacer aquello, vos hace esto, no hagas aquello, no. Cuando nosotros venimos al Señor, Él nos da la capacidad a través del Espíritu Santo de obedecerlo a Él. Ahora está en uno si quiere obedecer o no, pero la capacidad ya nos las dio. Ya nos dio el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nadie tiene excusa.
Nadie está diciendo que obedecer a Dios sea fácil, pero nos dio la capacidad, o sea que no tenemos excusa. El que dice que le cuesta obedecer es porque está tratando de obedecer a Dios con su propia fuerza, con su carnalidad. Por eso dice me cuesta. Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo, no. ¿Por qué? Porque ya Dios le dio la capacidad a través del Espíritu Santo de obedecer. O sea, que va a poder agradecer en medio de la aflicción porque tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro de él. Si la Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos o de que andemos en el Espíritu, es porque Él primeramente nos dio la capacidad para hacerlo. Él nos dio la capacidad de obedecer. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 15, 14, cuando el Señor dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, que muchas personas leen este versículo mentalmente y sacan una variedad de interpretaciones humanamente interpretadas, no saben que si el Señor dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, porque Él ya nos dio la capacidad de ser amigos de Él. No es algo imposible. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de obedecer a Dios, de agradecer a Dios en medio de la aflicción, no tenemos excusas entonces. La raíz de todos los problemas o la causa de por qué no podemos vencer es cuando prescindimos de la ayuda del Espíritu Santo. Cuando una persona no puede vencer un problema, una debilidad, una tentación, ¿es por qué? Porque está prescindiendo de la ayuda del Espíritu Santo en su vida. Entonces esto quiere decir que nosotros no tenemos ninguna excusa a la hora de hacer la voluntad de Dios. Ezequiel 36 dice que Él nos ha dado un nuevo corazón. No es que nosotros venimos intelectualmente a los caminos de Dios, venimos y el Señor hace una transformación. Y juntamente con esa transformación va a ir cambiando nuestro carácter. La palabra de Dios nos exige, pero también nos da la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo dentro nuestro, morando dentro nuestro. Y muchas veces los problemas, ese espíritu de estupor que viene detrás de la aflicción nos hace como no ver estas verdades. Es como que nos hace olvidar de estas verdades o ni siquiera ser conscientes de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder está dentro de nosotros. Y de que el Señor no nos ha dejado solos. Por eso es muy importante conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, cuando pasamos por problemas y no entendemos por qué el Señor lo permite, porque todavía no alcanzamos el conocimiento de lo que es la soberanía de Dios. No sabemos hasta qué grado es la soberanía de Dios. Es en todas las áreas de nuestra vida, hasta en las peores circunstancias. Siempre se mueve la soberanía de Dios. Dios es soberano en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que nos pasa está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que ninguna circunstancia, ninguna situación adversa puede arruinar los planes de Dios. Ninguna circunstancia adversa puede arruinar los planes de Dios, porque de ser así, entonces Dios no sería soberano y no tendría el control sobre todo. Nadie puede, el vaso no puede decir al alfarero por qué permites esto. No, porque Él tiene el control. Y hay cosas que el Señor quiere sacar de nuestras vidas para darnos la dirección por donde tenemos que ir, para llevarnos a la dirección correcta. Hay momentos que el Señor va a sacar cosas de nuestra vida para llevarnos por la dirección, por la ruta correcta, porque hace rato ya nos desviamos. Él tiene algo mejor reservado. Pero en nuestro capricho, en nuestra carnalidad, en nuestra falta de comunión con Dios no nos damos cuenta. Y ese espíritu de estupor nos hace murmurar contra las cosas de Dios, murmurar contra la iglesia, murmurar contra los hermanos, renegar de los caminos de Dios. Porque no estamos siendo espirituales, estamos viendo el problema con nuestra propia perspectiva. Nunca pretendamos entender por qué Dios hace las cosas como las hace. Todo lo que nos pasa es permitido por Dios y punto. No hay que racionalizar con Dios. Él es el creador del universo. ¿Qué podemos decir nosotros?
No podemos aportar nada. Todo lo que pueda decir yo en el momento que me siento mal no va a servir de nada. No va a aprovechar de nada. La carne, dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53, la carne no aprovecha para nada. La carne no sirve de nada. Incluso cuando me empiezo a quejar no sirve de nada. Todo lo contrario, me hace empeorar y empeorar la situación. Por ejemplo, él sabía lo que quería hacer en la vida de Job para dejarlo pasar a Job por un largo desierto por mucho tiempo. Por más que los teólogos, los cristianos, los pastores, los predicadores intenten sacando conjeturas, solamente Dios sabe en su soberanía por qué permitió que Job pasara lo que pasara. Punto. El problema del cristiano está cuando trata de racionalizar con Dios. Esto me pasó, o aquel que dice, bueno, le pasó porque anda mal en los caminos de Dios. ¿Le pasó? No. A veces el Señor, sí, es verdad, nos lleva al quebrantamiento para llevarnos por la dirección correcta. Otras veces quiere moldear nuestro carácter. Otras veces quiere algo mejor para nosotros. ¿Quién puede saber la soberanía de Dios? ¿Quién puede entender la soberanía de Dios? Nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer y, como dice acá, ser agradecidos. Señor, te agradezco porque hoy puedo apoyar mi cabeza en la almohada y dormir. Tengo vida, amanecí para alabar tu nombre. Tengo un jarro de agua para tomar, tengo voz para alabarte. Puedo estirar mis brazos y alabar tu nombre. Te doy gracias, siendo fiel en lo poco. Y mientras dejo que tú como alfarero vayas moldeando mi vida. Romanos 8:28 que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es para los que aman a Cristo. Todas las cosas ayudan para bien. Ahí está hablando de la soberanía de Dios, que nadie puede objetar nada contra Dios. Dios tiene el control de todo y punto. Nada está fuera de Dios, todo está dentro de su soberanía. Nuestros problemas no están ajenos al conocimiento de Dios, porque Satanás con los problemas nos hace pensar eso, que Dios está ajeno a los problemas que nosotros tenemos. No, Él está al tanto, pero está viendo también qué es lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando pasamos por aflicción? Lo primero es enfriarse. El alma humana empieza a ponerse negativa, empieza a sacar conjeturas. Bueno, sí, ¿por qué si yo estoy con Dios? ¿Y por qué de esto? ¿Y por qué de lo otro? Y después ya no quiere ni... ¿De qué me sirve ya? Por eso hay un paralelismo entre el pueblo de Israel y la iglesia actual. Después dicen que no hay un paralelismo, sí. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿de qué me sirve hablar tanto de Dios? ¿De qué me sirve servir a Dios? Y estamos como estaba aquel pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque el alma lamentablemente asocia la felicidad, la plenitud de la vida a algo o a alguien, a una situación, a una persona. Entonces el alma humana siempre está buscando la felicidad en una persona, en un objeto, en un electrodoméstico, en las cosas materiales. Si se me da tal situación voy a ser feliz. Ese es el alma. Y el Señor está ahí presente y no lo vemos. No, ni siquiera se nos cruza por la cabeza. Estamos pensando en si tuviera tal cosa sería feliz. Si tal situación se me diese, ese es el alma. Esa es nuestra alma. Por eso que piensan que cuando tengan eso van a ser felices. Y eso lo que hace con nosotros es acumular fracaso. Acumulamos fracaso, desilusiones, porque nos damos cuenta que no es así. Y llegamos a tener eso que queríamos y no nos sentimos llenos. Está todavía ese vacío, porque ese es el alma. El alma nunca se sacia. El alma siempre desea las cosas carnales, nada que ver con el espíritu. Por eso hay que educar el alma con las cosas de Dios, para que anhele las cosas espirituales. Colosenses 2:10 nos dice, en quién nosotros estamos completos. Ya no tenemos que buscar estar esa plenitud en personas, en objetos, en situaciones. Colosenses 2:10 dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más.
pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. O sea, en Cristo nosotros estamos completos. Lástima que la mayoría no nos damos cuenta de eso. Es una lástima porque nos perdemos de las bendiciones de alcanzar la madurez de una buena vez. Damos vuelta en el deseo ese del alma de querer eso, y nos olvidamos que el Señor está al costado nuestro, enfrente de nosotros, diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no nos conviene. ¿Y por qué nos saca esto? Esto no lo quiero en tu vida, y nosotros no entendemos y nos quejamos. Lo único que nosotros necesitamos es la presencia de Dios. Con la presencia de Dios nosotros podemos vencer, podemos hacerle frente al desierto, hacerle frente a los problemas, vencer la debilidad, vencer la tentación y estar en otro lugar con el Señor. Pero nosotros descuidamos la presencia de Dios. Cuando nosotros descuidamos la presencia de Dios en nuestra vida, se nos apaga la vida. La vida es Jesús. Bueno, se nos apaga la vida y queda la carne al descubierto. Andamos al ras de la carnalidad, de la naturaleza carnal. O sea, no andamos en pos de las cosas espirituales. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, solo nos esperan penares. El que se deja direccionar por los deseos del alma, solamente le esperan penares, penas. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Gálatas 6:8. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que en esta tarde el Señor dice, la carne es el problema. Dejarse guiar por los deseos de la carne, del alma, lo que quiere mi alma, es lo que nos va a llevar a tener males y penares y pesares. Más la palabra sería pesares, porque después las aflicciones nos pesan. Muchos andan en pos de los deseos del alma y después cosechan penas, pesares. ¿Por qué? Porque solamente las cosas de Dios traen vida. Con solamente, hasta incluso en el semblante se puede ver de una persona si anda en el espíritu o anda en pos del alma, porque el alma quiere, el alma desea, pero no quiere entender la voluntad de Dios, no quiere dejarse moldear por Dios. Gálatas nos dice entonces que el que siembra para la carne cosecha corrupción y muerte. Por eso la Biblia dice que es necesario que crucifiquemos la carne. ¿Para qué? Para no estancarnos, para avanzar y crecer, para no estancarnos. Para no siempre el mismo problema de siempre, arrastrando y otra vez me encierro en mi mente, el mismo problema otra vez. Y otra vez, los años pasan y siempre el mismo problema, la misma lucha de siempre. Entonces es tiempo de que nosotros tenemos que examinarnos de cómo estamos en el Señor. ¿En qué área cada uno de nosotros necesitamos crucificar la carne? Hay un área, si vivimos constantemente con ese pesar, hay algo que nos está marcando fuerte el Señor, porque nosotros sabemos que a veces hay un silencio de parte de Dios. Clamamos a Dios y es como que hay un bache de silencio. Y algunos dicen, bueno, Dios ya te dijo que no, Dios te dijo que no. Pero a veces el silencio de Dios es el tiempo que el Señor nos da para examinarnos. Nosotros estamos pidiendo algo, clamando a Dios. Gloria a Dios por esa actitud. Pero en el silencio de Dios se deja entrever que nos está dando un tiempo para cambiar, para examinarnos a ver si estamos aprobados en la fe o reprobados. Segunda de Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos y vean si de verdad siguen confiando en Cristo.
Hagan la prueba. Y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo, si dejaron de confiar en Cristo, es porque Él no está en ustedes. En el momento, lo dice la palabra de Dios, en el momento que una persona dejó de confiar en Cristo, es porque Cristo no está en él, o nunca estuvo. Nosotros tenemos que confiar en Cristo, sea la situación que sea, porque Él es nuestra vida, sin Él no tenemos vida. Entonces es tiempo de examinarnos, porque Dios no quiere que estemos en crisis, quiere que estemos en Cristo, alineados a la palabra de Dios. Pero muchas veces cuando hay un silencio es porque Él está tratando con nosotros, Él está tratando con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Hay algo que el Señor quiere cambiar, entonces nos da esa pausa para que nosotros arreglemos nuestra comunión con Él. Perdió fluidez nuestra comunicación con Dios, no hay fluidez. Porque Él, antes de bendecirnos, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar al quebrantamiento, porque Él quiere encaminarnos, enderezar nuestras sendas. No hay respuesta porque nuestra comunión con Dios no es fluida. Esa fluidez está ligada a la obediencia, y hay un relieve entre los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios. Hay un contraste. No siempre, pero el que vive en constante angustia o constantemente afligido es porque hay ciertas actitudes que a Dios no le agradan. Cuando la angustia es crónica o la persona vive luchando con los mismos problemas, porque hay alguna actitud que a Dios no le agrada. Y una de esas actitudes, como se empezó en este programa hoy, es no ser agradecido. Ser obedientes a Dios es ser agradecidos con el Señor. Y muchos dicen, yo no tengo muy pocas cosas por qué dar gracias. O agradecen de boca para afuera. Hebreos 3:17 dice, ¿y con quiénes se disgustó por 40 años Dios? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, ¿con quién se disgustó el Señor por 40 años? Dice Hebreos 3:17. ¿No fue con aquellos que no fueron agradecidos con Él? A pesar de que el Señor tuvo misericordia de ellos, que los guardó, les dio de comer, no les hizo faltar nada, ni comida, ni ropa, ni calzado. ¿No fue con eso que el Señor se disgustó? Es más, la Biblia dice que incluso no solamente fueron desagradecidos, sino que se rebelaron contra Dios. Una y otra vez, hasta llegaron a invalidar la palabra de Dios, se volvían atrás y decían, ¿de qué nos sirve servir a Dios? Malaquías 3:14. Es en vano servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y estatutos? ¿Qué provecho hay de que yo sirva a Dios si los malos son prosperados? Eso es volver atrás. El murmurar es volver atrás, es cuestionarse. El ya no tener necesidad de ir a la iglesia, decir, no es necesario hacer ese sacrificio de ir a la iglesia. Y tantas cosas que nosotros vamos tomando como normal. Para Dios no es algo normal, es una alerta en rojo. Una alerta en rojo ya de cuidar, de ir a la casa de Dios. Y la gente ya lo hace como algo, como un modismo, como algo de moda, que es normal, que está bien. Tanta era la insensatez de ese pueblo que llegaron a pensar que los caminos de Dios no eran buenos. El pueblo de Israel llegó a esa conclusión porque no querían reconocer que sus propios caminos eran torcidos, de que estaban mal delante de la presencia de Dios. No querían reconocer que estaban mal, que estaban equivocados. Por eso el Señor permitió el quebrantamiento, porque el corazón de ellos no estaba transformado. La palabra le había llegado al punto que él era pesada, no la quería ni oír a la palabra. Entonces, el Señor permitió ese quebrantamiento. Dios no va a entrar en la vida, a obrar en la vida de nadie hasta que esa persona tome la decisión. Tome la decisión de entregar su pasado a Dios, de entregar su debilidad a Dios, de entregar su insatisfacción a Dios, de entregar su frustración a Dios. Hay muchos que dicen, llegará el momento
en algún momento dejaré de pensar en esto, en algún momento dejaré esto. No, el momento es hoy. El día de salvación es hoy, la cita es hoy. Hoy es tiempo de entregarle al Señor nuestra carga. No que llegará el momento. Hay cosas que no son. El proceso de Dios lleva tiempo, pero las decisiones las tenemos que tomar ahora. Las decisiones son hoy. No podemos posponer el momento de la decisión. Porque ahí recién es cuando Dios va a hacer en nosotros la obra completa, la obra de transformación de adentro hacia afuera. Él es caballero. Él primero golpea la puerta, abran la puerta del corazón primeramente. Dios no va a irrumpir. Dios es caballero, bueno, no quiere abrirme la puerta de su corazón y bueno. Y seguirá así como era el pueblo de Israel, necio hasta invalidando la palabra de Dios, desagradecido, no siendo obediente. La primera desobediencia del creyente de hoy es no ser agradecido con Dios, no agradecer. Entonces cuando la persona tome esa decisión, ahí es cuando va a entrar el Espíritu Santo a hacer la obra. Pero todo depende de la decisión, de una decisión, de la decisión más importante que tomemos hoy de entregarle nuestras cargas a Dios. Nuestra debilidad y frustraciones, nuestro pasado, lo que pasamos, nuestra agonía, nuestros traumas del pasado, todo tenemos que entregarle al Señor para que haga una transformación de adentro hacia afuera. Pero mientras uno no tome la decisión, la situación no va a cambiar. Mientras uno no tome esa decisión crucial, las cosas van a seguir como están. Y no vamos a alcanzar la madurez en Cristo. Por eso Dios está esperando que tomemos una decisión. Esa decisión radical en todos los sentidos de la palabra radical, en todas las áreas de nuestra vida, va a afectar en todo. Pero estamos a un paso de la decisión. Por eso en esta tarde la palabra fue la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Aceptemos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gracia por esta palabra. Te pido que estés bendiciendo a cada uno de los que está del otro lado. Estés impartiendo, Padre, tu bendición en cada uno de nosotros. Nos hagas conscientes, Padre, de la importancia de ser agradecidos, Padre. De ser agradecidos a pesar de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad. Nos has dado la capacidad. Nos has dado la capacidad para servirte. Nos has dado la capacidad para obedecer tu palabra, Señor. Te pido que te manifiestes y te glorifiques en tu pueblo, Padre. Tu pueblo que tiene sed de ti, que quiere salir del estancamiento, que quiere vivir algo nuevo, Padre, dentro de tu voluntad, Señor. Haz tu obra, Señor. Reprendemos al escarnecedor, al devorador, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de apatía hacia tus cosas, de no querer ir a la iglesia. Ahora, Padre, haz tu obra, Padre, danos esa convicción, Padre, de la importancia de lo importante que es no descuidar tu presencia en nuestras vidas, Padre. Sin tu presencia no podemos hacer nada, Padre. Despierta a tu pueblo, Señor. Sin tu presencia no se puede hacer nada. Por más que intentemos, Señor, no se puede agradar si tu presencia no va con nosotros, Padre. No permita que demos un paso si tu presencia no nos acompaña, Padre. Queremos salir del estancamiento, queremos avanzar. Queremos llevar tu gloria, dar testimonio, Señor, de lo que vas a hacer en nosotros, Señor. Danos la valentía, Señor, de tomar este paso, esta decisión, este paso de fe, Señor, de entregar, Señor, nuestras debilidades, todo lo que nos impide, Señor, tener esa fluidez en nuestra comunión contigo, Padre. Entregamos en esta tarde, Señor. Tomamos esa decisión, nos abrazamos de tu palabra, entendemos que la soberanía es lo mejor que tienes para nosotros, Señor. Entendemos que tu voluntad en nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar, Padre. Aceptamos eso en nuestra vida, Padre, para crecer, para alcanzar madurez, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor. Y bendícenos, Padre, que podamos ver tu bendición en nuestra vida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día viernes. Espero que tengan un bendecido fin de semana.
Sí, a ver, Mauro, si nos puede leer los... Llegaron mensajes, a ver si Mauro nos puede leer los mensajitos del día de hoy. Amén. En esta tarde se comunicó el hermano David de la Ferrere, que dice: Dios los bendiga, hermanos, aquí juntos al programa de Vaso de Misericordia, que es de mucha bendición. Doy gracias a Dios por este hermoso día y por todo lo que hace por nosotros. Después, por otro lado, hay un mensaje que dice: se comunicó Fausto Alegre, está escuchando y pide oración primeramente por el gobierno que va a asumir para que el Señor lo guíe, luego oración por él para que el Señor lo fortalezca, para que siga hablando de su palabra en las calles, y por una hermana que se llama María Estela Benítez, para que el Señor la guarde del chusmerío. Dios los bendiga. Él se comunicaba a través de un audio informando diferentes cosas, pero de forma resumida eso pedía oración por eso. ¿Cómo se llama la hermana? Fausto Alegre. Bueno, Señor Padre Santo, te pido por el hermano Fausto Alegre, Padre, en esta tarde, Señor, dale de tu fuerza, Señor, de tu unción, Padre, para que lleve tu palabra, Señor, guarda sus pasos donde él se va, Padre, dale de tu unción para que toque los corazones, Señor, donde vaya a ministrar tu palabra, Señor, fortalécelo, Padre, Isaías 41:10, Señor, fortalece al cansado, Padre, tú le das fuerza al cansado, Padre, multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, Padre, fortalécelo en esta tarde, Señor Jesús, te damos la gloria por su vida y también por esta hermana, Padre, que pide vencer en esa debilidad, Señor, que te esté manifestando con poder y gloria, Padre, ayúdala, Señor. Ella sola no puede, Padre, solamente con tu ayuda lo va a poder hacer, Padre. Necesitamos de tu ayuda, del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida para vencer toda debilidad, todo obstáculo, Padre, que nos impida hacer tu voluntad. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estaremos orando por ustedes, hermanos. Gracias por comunicarse. Dios los bendiga y bendecido fin de semana. Arriba y adelante con el Señor.